Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Medidas anti-COVID en Asturias. En Asturias, las personas mayores de 80 años recibirán la vacuna contra la COVID-19 a partir de marzo. Ciertamente me parece que se podía hacer primero. Yo creo que estamos ya, más bien a finales de enero. Como mucho tendría que ser en febrero. Me parece que se está tardando demasiado. Por las razones que sean, falta de distribución de la vacuna de Pfizer, pues por otros problemas de tipo logístico, organizativo, por lo que sea. Por otra parte, también es cierto que a partir de mañana domingo, en Gijón, por ejemplo, va a haber un cierre del interior de los establecimientos hosteleros, de las cafeterías, bares, restaurantes, etcétera. Porque ya hay un nivel de riesgo extremo en Gijón y el cierre seguirá a las 20 horas. Es una medida que me parece, bueno, sí, que podemos considerar que es entendible, al menos, pero yo creo que es como dar palos de ciego, porque realmente estas medidas, a mi juicio, son insuficientes, ya que es imposible controlar lo que hace la gente en sus viviendas, en sus domicilios. ¿Y por qué? Pues porque no se puede controlar las personas que realmente se reúnen en cada vivienda, en cada domicilio. Si se hacen fiestas, cuántas fiestas se hacen, en cuántos domicilios se hacen, que están prohibidas, eh, con mayor número del permitido, que son personas no convivientes, etcétera, etcétera. Porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Gijón mismamente hay más de 144.000 domicilios o viviendas, con lo cual, lógicamente, la policía no puede estar controlando a las 144.000 viviendas. No habría efectivos policiales nunca para conseguir eso. En este sentido, pues está claro que lo más eficaz, lo efectivo de verdad realmente, y eso lo dicen muchos expertos, virólogos, especialistas en estas cuestiones, etcétera, pues es el confinamiento en casa, el confinamiento domiciliario. Y el gobierno central de Madrid pues no está por la labor y no deja hacerlo a las comunidades autónomas. Es algo realmente increíble, increíble del todo. Es sangrante porque están muriendo 400 personas diarias y está habiendo un número de contagios realmente pues inmenso. Por otra parte, claro, como ya comenté anteriormente, las reuniones entre convivientes pues están ya reguladas y es una norma que existe, pero realmente, ¿quién puede controlar esto de una forma completa? Yo diría que nadie. Se apela, por otra parte, a la responsabilidad de los ciudadanos. Pero es que esto no es suficiente, porque una parte de la gente no respeta estas prohibiciones. Entonces no puede haber un policía al lado de cada persona para comprobar si realmente cumple las normas obligatorias diríamos, de la movilidad, de quedarse en casa a determinadas horas, etcétera, el toque de queda, etcétera. Por otra parte, también hay que considerar que en los trabajos hay cierto riesgo de contagio, que puede ser más alto, más bajo, lo que se quiera, pero hay un riesgo de contagio evidente. Si además tenemos en cuenta que cada vez hay mayor número de casos de contagios, que la población se está contagiando masivamente y que está, con la cepa inglesa está subiendo también los niveles de contagios, o sea, la cantidad de contagios. Entonces, por otra parte, no se está permitiendo el teletrabajo, en muchas profesiones que podría haber teletrabajo, tampoco se está haciendo que sea posible la enseñanza a distancia online y no presencial, por ejemplo, en el ámbito, diríamos, de la enseñanza media. Y todo esto, claro, crea más riesgos, indudablemente. Por muy bien que vaya protegida toda persona, no hay un riesgo cero. Entonces, y como está aumentando exponencialmente el número de contagios por la cepa británica, que es más contagiosa, bastante más contagiosa, y que ahora se ha dicho también y se ha comprobado que es más letal, que tiene más nivel de letalidad o que produce más muertes, pues la tormenta perfecta ya está servida. Por otra parte, el radar anti-COVID no está dando los resultados esperados o apetecidos, ya que lo tiene instalado muy poca gente o poca población, y en ese sentido pues vale de muy poco. No es que lo diga yo, es que lo dicen expertos y sale todo el día en los medios de comunicación que no está dando el resultado esperado el radar anti-COVID. En definitiva, a mi juicio se está improvisando, y no lo digo yo solamente, pues lo dicen otros expertos y bueno, personas que se dedican a hablar de estas cuestiones, como el caso de Iker Jiménez y de otros muchos, y esto no da el resultado esperado. Mientras tanto, en España mueren más o menos 400 personas al día por el coronavirus, lo que es una cifra estremecedora, muy superior en proporción a lo que sucede, por ejemplo, en Alemania, que están muy mal también, etcétera, o incluso podríamos decir pues a un nivel parecido o peor que el Reino Unido, o similar en cualquier caso.
Por otra parte, no se quiere ir al confinamiento en casa como en marzo y las consecuencias las estamos pagando. Son tremendamente negativas porque hay que añadir que tampoco se recupera la economía de esa manera y siguen muriendo muchas personas diariamente. Por lo tanto, estamos en una situación que yo diría que es catastrófica. Cada día sube el número de gente contagiada, hay más gente contagiada, indudablemente, y eso aumenta también considerablemente la presión, el riesgo de poder ser contagiado, etcétera, etcétera. En algunas comunidades autónomas incluso pues, han pedido a la población directamente el autoconfinamiento. Esta estrategia aparentemente suena muy bien, parece muy razonable, muy coherente, por supuesto, y yo no lo niego, me parece bien, pero claro, me parece que no sirve de nada, porque la inmensa mayoría de la gente no lo va a hacer, así de claro. Tiene que ser una norma de obligado cumplimiento, obligatoria, que haya una vigilancia como hubo en marzo y en abril, la policía por la calle, controlando todo, y de esa manera sí se controla. De otra manera, pues es como pedir peras al olmo. En cuanto al proceso de vacunación, a mi juicio también, en mi opinión, sigue siendo lentísimo. Por distintos problemas de tipo estratégico, pues por las dosis que nos llegan de Pfizer, que pues tenían que ser más cantidad de ellas, las de Moderna pues prácticamente todavía casi no llegan, etcétera, etcétera. El caso es que es lo que está sucediendo. Por otra parte, han recibido las 2 dosis de la vacunación para tener ya la inmunidad al cabo de 7 días, pues menos de 100.000 personas en España a día de hoy. Eso es una cifra ínfima, es insignificante prácticamente, en comparación con la población total a la que tendría que llegar la inmunización completa, que sería pues, a 32 millones de personas aproximadamente. Con este ritmo de vacunación, tal vez lleguemos a 2022 y gran parte de la población no esté vacunada todavía, lo cual es increíble también. En definitiva, pues hay una serie de situaciones que se están produciendo en toda España. Es verdad que Asturias no es la comunidad que peor está a nivel de contagios, comparada con Extremadura, o con Cataluña, o con Andalucía, o con la Comunidad Valenciana, etcétera, pero eso pues tampoco indica que estemos bien. Estamos también bastante mal en cuanto al nivel de contagios, etcétera, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues no queda más que protegerse lo máximamente posible que se pueda, porque viendo la actitud que tiene el gobierno central de Madrid de querer negar la realidad, y lo digo con todo respeto al gobierno, pues poco queda por hacer. Vamos, podríamos decir que podrían mirar a lo que están haciendo en el Reino Unido y en Alemania, por ejemplo, que sí son medidas que parecen indudablemente coherentes, racionales y rigurosas. Yo diría que el ejemplo más claro, además del Reino Unido, sobre todo para nosotros es Alemania. Lo que está haciendo la canciller Merkel es ejemplar en ese sentido. Y el gobierno español tendría que tomar nota de las medidas que está tomando Merkel en Alemania para tomar medidas similares a las de esta gran gobernante germana. Muchísimas gracias a todos. Saludos, como siempre, a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México. Y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle me gusta o like si lo desean y suscribirse a mi canal de YouTube si también quieren hacerlo. Hasta siempre.